Actividad. Resolvemos situaciones con progresiones aritméticas. Día 4. Situación 1. Con el fin de prepararse para una carrera, un deportista comienza recorriendo 3 kilómetros y aumenta 1,5 kilómetros su recorrido cada día. ¿Cuántos días tiene que entrenar para llegar a un recorrido de 15 kilómetros? Luego de analizar la situación, vamos a analizar el primer día. ¿Cuánto recorre? 3 kilómetros. El segundo, al comentar, entonces tenemos que aumentarla aquí, más 1,5, o sea que 4,5. El tercer día le aumentamos más 1,5, tendríamos 6 kilómetros. Y así sucesivamente, más 1,5, tendríamos 7,5 puntos suspensivos. Pero queremos llegar a ¿qué cantidad de kilómetros? A 15 kilómetros. Entonces, vamos a identificar los datos. El primer término de esta progresión aritmética que se ha formado vendría a ser 3. El último término tiene que terminar en 15. La razón aritmética de cuánto en cuánto va avanzando, va aumentando de 1,5 kilómetros. Y ahora el número de términos que representa el número de días. ¿Cuántos días? Entonces para esto la expresión matemática de la relación de los elementos de una progresión aritmética vendría a ser el último término es igual al primero más el número de términos disminuido en 1 por la razón. Reemplazamos aquí, tenemos 15 es igual a 3 más n que no conocemos menos 1 por 1,5. Hay varias maneras de desarrollar esto. Una de ellas, el 3 que está sumando pasa a restar. Entonces tendríamos 15 menos 3 es igual a n menos 1 por la razón que es 1,5. Restando tendríamos 12 es igual a n menos 1 por 1,5. 1,5 que está multiplicando pasa a dividir 12 entre 1,5 es igual a n menos 1. A dividir 12 entre 1,5 tenemos 8 es igual a n menos 1. Y ese menos 1 pasa a sumar, entonces 8 más 1 es igual a n y tendríamos ahí 9. Continuamos entonces aquí que n es igual a 9. Entonces vamos a dar respuesta. ¿Cuántos días tiene que entrenar para llegar a un recorrido de 15 kilómetros? Respuesta, 9 días. Observando la respuesta es la alternativa D. 9 días la respuesta que nos hace ganar. Una ONG tiene la finalidad de mejorar las condiciones de salud de personas en estado de pobreza. Si todos los meses se incorporan 5 personas y al final del primer mes hay 125 voluntarios, ¿cuántas personas trabajarán como voluntarios en la ONG al cabo de 2 años y medio? Bien, entonces, para poder resolver esta situación, tenemos que analizar que al principio, ¿cuántas personas hay? Al principio, entonces vamos a poner el primer término, tendríamos 125 personas. Y luego, ¿cuántas personas se incorporan cada mes? Aquí observamos 5 personas. Entonces la razón aritmética vendría a ser 5 personas. Y luego necesitamos saber el número de meses. Pero en este caso, el número de meses no me dan exactamente. Me dicen 2 años y medio. Vamos a convertir a meses multiplicando por 12. Entonces 2,5 por 12 tendríamos 30 meses. Y ahora necesitamos saber cuántos voluntarios habrá al cabo de ese tiempo de 30 meses. No sabemos. Utilizamos la expresión matemática que el último término es igual al primer término más el número de términos dividido multiplicado por la razón. El último término es igual a 125 más, hacemos la sustitución, el número de términos es 30 menos 1 por la razón, que en este caso vendría a ser 5. Entonces, el último término es igual a 125 más 29 por 5. 125 más 29 por 5, 145. Y recién le agregamos 125 y obtendríamos 270. Entonces, respuesta. ¿Cuántos voluntarios hay al cabo de 2 años y medio? 170 voluntarios. La respuesta que nos hace ganar es la alternativa C. El alquiler de una cuatrimoto durante la primera hora cuesta 10 soles y 6 soles más cada nueva hora. ¿Cuánto se debe pagar si el alquiler fue por 12 horas? Entonces vamos a analizar este problema y vamos a escribir en forma de una progresión aritmética. La primera hora, ¿cuánto se pagó por la primera hora? 10 soles. Y por la segunda hora, por 2 horas, tendríamos que aumentarle 6 soles más. Tendríamos que pagar 16 soles. Si alquilamos por 3 horas, más 6 soles más, tendríamos que pagar 22 soles y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a esto,
vamos a identificar los datos. El primer término de esta progresión aritmética vendría a ser, primer término, 10. La razón aritmética de en cuanto se va aumentando, se va incrementando por hora, 6 soles. La cantidad de horas, el número de términos, indica la cantidad de horas que vendrían a ser 12 horas. Y el último término es lo que se va a pagar por esas 12 horas, el último término. Aplicando la expresión matemática que el último término es igual al primer término más el número de términos disminuido en 1 multiplicado por la razón. El último término es igual a 10 más 12 menos 1 por 6. El último término es igual a 10 más 11 por 6. Efectuando las operaciones, en primer lugar la multiplicación de 66, entonces el último término vendría a ser igual a 76. De esta manera ya podemos dar respuesta al problema. Nos piden cuánto se pagará si el alquiler fue por 12 horas. Se pagará 76 soles. Y observamos la clave de respuesta es la alternativa A, es la que nos hace ganar punto. Relaciona mediante flechas la ley de formación de cada progresión aritmética. Tenemos al lado izquierdo la ley de formación y al lado derecho la progresión aritmética. Para poder hacer corresponder, el método es asignar valores a n y ver la secuencia. Entonces para esto vamos a asignar valores, vamos a hacer una tablita. Entonces aquí indicamos solamente para 3 valores. Para 3 valores para cada caso. Por primero, segundo y luego por tercero y por cuarto. Entonces aquí vamos a asignar valores. Solamente necesitamos 3 valores para identificar. Si n vale 1, si n vale 2, si n vale 3. Entonces aquí primero reemplazamos. Si n vale 1, 3 por 1, 3 más 4, 7. Si n vale 2, 3 por 2, 6. 6 más 4, 10. Repito. Si n vale 2, 3 por 2, 6 más 4, 10. Y ahora, si n vale 3, 3 por 3, 9. 9 más 4, 13. De la misma manera hacemos para el siguiente. Si n vale 1, vendría a ser 2 por 1, 2. 8 menos 2, 6. Y si n vale 2, 2 por 2, 4. 8 menos 4, 4. Si n vale 3, 2 por 3, 6. Y 8 menos 6 es 2. Luego, para la siguiente ley de formación, si n vale 1, 4 por 1, 4. Más 7, 11. 4 por 2, 8. 8 más 7 es 15. Y si n vale 3, 4 por 3, 12, más 7, 19. Y la última ley de formación, si n vale 1, 2 por 1, 2, más 7, 9. Si n vale 2, 2 por 2, 4, más 7, 11. Si n vale 3, 2 por 3, 6, más 7, 13. Y ahora ya podemos establecer la relación. ¿Quién corresponde? En el primer caso nos ha salido 7, 10, 13. ¿A quién corresponde? A la última. Entonces hacemos nuestra flechita hacia la última. La siguiente, 6, 4, 2. Corresponde 11, 15, 19. Y esta ley de formación corresponde aquí. Y 9, 11, 13. Entonces esta ley de formación corresponde a la primera progresión. De esta manera hemos completado la situación número 4. Las figuras representan las estructuras químicas de derivados del benceno. Tenemos la figura 1, benceno, figura 2, neftaleno, figura 3, fenantreno. ¿Cuántos palitos de fósforo se necesitan para formar una figura con 24 hexágonos? Entonces, observamos que en la figura 1 tenemos ¿cuántos palitos? Hacemos el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos. En la figura 2 hacemos el conteo de los palitos. Observamos que en la figura 2 tenemos 11 palitos. En la figura 3 hacemos el conteo de los palitos y tenemos 16 palitos. Y así sucesivamente. Y nosotros queremos en la figura 24. ¿Cuántos palitos tenemos ahí? Observamos que se forma una progresión aritmética. Entonces vamos a analizar los elementos de la progresión aritmética. El primer término vendría a ser 6. La razón de cuánto en cuánto va aumentando, observemos aquí, de 6 para llegar a 11, tenemos que sumarle 5, de 11 a 16, sumarle 5, y así sucesivamente tendríamos la razón 5. Y luego el número de términos, en este caso el número de términos sería 24. Y el último término, la cantidad de palitos, no sabemos. La expresión matemática para el último término vendría a ser el primer término más el número de términos menos 1 por la razón. Reemplazamos aquí 6 más 24 menos 1 por 5. El último término es igual a 6 más 23 por 5. El último término es 6 más 23 por 5, 115. El último término es igual a 115 más 6, 121. Entonces nuestra respuesta es ¿cuántos palitos? 121. Esa es la respuesta que nos hace ganar. Observamos, alternativa D.
En un teatro, la primera fila dista del escenario en 4,5 metros, mientras que la octava fila se encuentra a 9,75 metros de dicho lugar. ¿A cuántos metros del escenario estará la fila 16 y la distancia entre fila y fila es la misma? Analicemos el problema. La fila 1 está a 4,5 metros del escenario, la fila 2, la fila 3 no sabemos, así sucesivamente. La fila 8 está a 9,75 y así sucesivamente. Y lo que nos piden hallar, ¿a qué distancia estará la fila 16? Entonces, en este caso necesitamos conocer la razón aritmética. Para eso, vamos a hacer una regresión aritmética de la fila 1 hasta la fila 8 para poder hallar la razón aritmética. Vamos a sacar los datos aquí. El primer término igual a 4,5. El último término 9,75. El número de términos 8 y la razón aritmética no sabemos. En la expresión matemática que relaciona los elementos de una progresión aritmética tenemos que el último término es igual al primero más el número de términos menos 1 por la razón. Reemplazamos 9,75 es igual a 4,5 más 8 menos 1 por la razón. Aquí 4,5 viene a restar el primer miembro, 9,75 menos 4,5 es igual a 8 menos 1, 7 razones. Al efectuar la resta tenemos 5,25 es igual, 7 viene a dividir entre 7, ese es igual a la razón. Dividiendo nos sale una división exacta en decimales 0,75, que vendría a ser la razón. Entonces luego, con este dato ya conocido, podemos hallar entonces, armamos una nueva progresión aritmética, pero hasta el término 16, donde el primer término vendría a ser 4,5, el último término es el que tenemos que hallar, 16, el número de términos ya vendrían a ser 16 términos, y la razón aritmética es de 0,75. Entonces aquí el último término es igual al primero más n-1 por la razón. Haciendo el reemplazo de los términos tendríamos 4,5 más 16 menos 1 por 0,75. El último término es igual a 4,5 más 15 por 0,75. El último término es igual a 4,5 más 15 por 0,75 es 11,25. Entonces el último término es 4,5 más 11,25, 15,75. Observamos las alternativas. 15,75 es la alternativa B, es la respuesta que nos hace ganar. Al inicio del año, Juan decide ahorrar para comprar una consola de videojuego. En enero deposita 30 soles en su alcancía y cada mes introduce la misma cantidad del mes anterior más 4 soles. ¿Cuánto dinero habrá ahorrado al finalizar el año? Bueno, en este caso tenemos que analizar la situación. En enero vendría a ser el primer término. ¿Cuánto ahorró en enero? 30 soles. En febrero, 4 soles más, o sea 34, y así sucesivamente. Entonces cada mes vendría a ser la razón aritmética, vendría a ser cuál es la cantidad de soles que ahorró mes a mes. Entonces 4 soles. El número de términos todo el año hasta diciembre vendría a ser 12 meses. Tenemos que identificar cuánto dinero ahorró en el mes de diciembre y cuánto es la suma total del ahorro. Entonces tenemos que aplicar aquí dos expresiones. Primero, hallar el último término, utilizando el primer término más el número de términos menos 1 por la razón. Y luego hallar la suma de esos términos. La suma, recuerda que es igual al primer término más el último término. Esto multiplicado por el número de términos, todo entre 2. Vamos a ver la primera parte. El último término es igual a 30 más 12 menos 1 por la razón que vendría a ser 4. El último término es igual a 30 más 11 por 4. El último término es igual a 30 más 44. Y el último término, 30 más 44, tendríamos 74. Es la cantidad de soles que ahorró en el mes de diciembre, pero queremos cuánto dinero habrá ahorrado al finalizar el año. Entonces, a ver la suma del ahorro, los 12 meses. ¿Cuánto ahorró el primer mes? 30 soles. El último mes, 74 soles. ¿Cuántos meses? 12 meses entre 2. Efectuando la suma, aquí vamos a tener, en este caso, sumando 104. Simplificamos mitad 1, mitad 6, multiplicado por 6. Entonces la suma es igual a 104 por 6. 624 soles, que ese es el ahorro del año. Esa es la respuesta.